Era muy puntual del registro entre el 1 de diciembre del 2018 al día de ayer, 13 de mayo, tenemos ubicados 81 sitios donde se han identificado fosas clandestinas, donde de estos 81 sitios se han registrado 222 fosas con un total de 337 cuerpos encontrados. Los sitios se ubican fundamentalmente en 6 estados de la República. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, el tema que tampoco podemos dejar de lado, y yo creo que lo tenemos que decir y lo tenemos que hablar, es el gravísimo problema que tenemos de tantas y tantas fosas clandestinas en todo el país. 81 sitios, 222 fosas clandestinas, 337 cuerpos son los que se han localizado de acuerdo a datos oficiales del 1 de diciembre del 2018 al 13 de mayo del 2019. Lo dijo Alejandro Encinas, quien es el subsecretario, amigos cibernautas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Según el funcionario, 6 estados concentran la mayor cantidad de fosas: Colima, Tabasco, Zacatecas, Sonora, Guerrero y Jalisco, en lo que ha llamado una emergencia forense. Qué terrible, amigos cibernautas, qué terrible lo que vivimos en este país, y hasta cuándo podríamos cambiar todo esto. En contexto de trabajo de grupos civiles, o sea, estamos hablando de colectivos de familiares de personas desaparecidas que se han dado a la tarea de buscar a cientos de desaparecidos en México en las fosas clandestinas que aparecen por casi toda la República, según dice Alejandro Encinas. Pues estos estados que les acabo de mencionar, en donde precisamente se concentra la mayor cantidad de fosas, amigos cibernautas. Imagínese usted, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Jalisco. Es terrible. 81 sitios, 81 lugares, 222 fosas clandestinas, 337 cuerpos, 337 restos de seres humanos en esta tragedia que vivimos en nuestro país, amigos cibernautas. Son 6 estados, amigos cibernautas, que concentran el mayor número de fosas en el país. Es importante saber que, según los datos que da el subsecretario de Derechos Humanos, el 70%, solo tres de estos estados se llevan el 70%. Hablamos de Veracruz con 76, Sonora 35 y Sinaloa 23. Estados también donde se ha registrado un alto impacto de la violencia, del crimen organizado y la lucha en su contra. Estas cifras exponen la crisis que vivimos en el país. Sin embargo, además del registro y conteo de las fosas, está también la tarea de la identificación de los cuerpos, que ese es el otro grandísimo problema, amigos cibernautas. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo gobierno y el anterior gobierno? El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, ha brindado todas las facilidades para la búsqueda de personas, la búsqueda de desaparecidos. Esa parte yo creo que es muy importante mencionarla también. Los diferentes colectivos de búsqueda han señalado que el gobierno federal les ha brindado todo el apoyo. Esto no se tenía en el anterior gobierno, amigos cibernautas. Hay que decirlo, hay que reconocerlo también, porque lo dicen los diferentes colectivos, amigos cibernautas. La identificación de los cuerpos, les repito, es algo de lo más doloroso, más duro. Incluso hace poco se señalaba o se decía que ante el enorme problema que vivimos de inseguridad y de desaparecidos, en casa
las madres de familia o los padres que le tomaran una muestra de sangre, una muestra de la saliva, de la boca, para poder y que la guardaran para poder tener ahí guardado el ADN de los hijos, de los familiares. Fíjense a qué grado ha llegado todo esto, de solicitar el propio gobierno, no recuerdo qué organismo fue el que lo pidió, no recuerdo exactamente, creo que fue la Secretaría de Seguridad Pública o algo así, ojalá tengamos el dato por ahí, pero alguien pidió, un organismo, una autoridad pidió que a los hijos se les tomara una muestra de saliva, guardarla o tenerla guardada por ahí, porque resulta que no vaya a ser la de malas y que el hijo desaparezca y que después el proceso de identificación, que es una parte muy difícil, porque recuerde usted que lo que se encuentra puede ser un hueso, puede ser un fémur, puede ser una parte del cuerpo o algún hueso de alguna parte del cuerpo, y el proceso de identificación es muy, muy difícil. Por eso le han pedido a los padres de familia, a los familiares, que le tomen muestra a los integrantes de la familia, amigos cibernautas, así de ese tamaño. Imagínense usted el grado de la violencia, de los desaparecidos que existen en nuestro país. Ningún otro país tiene la enorme cantidad de desaparecidos como la que existe en nuestro país, como la que existe en México. En otros países, la desaparición de una persona, por ejemplo, llamémosle, ¿qué le parece? Pues Italia, ¿qué le parece? España, que desaparecieran una persona o 5 personas o 10 personas, sería un escándalo. Aquí hablamos de cientos, amigos cibernautas, de cientos de desaparecidos y que se han encontrado sus restos, pero que no se han podido identificar. De verdad, es terrible lo que vivimos nosotros, amigos cibernautas. Es muy terrible. Veracruz concentra 76 fosas clandestinas, amigos cibernautas, una enorme fosa, lo que hemos encontrado, lo que han encontrado las autoridades en nuestro estado. Los temas de las personas desaparecidas y las fosas clandestinas encontradas en Veracruz son más que un problema. Es un lamentable drama que se registra en una entidad donde por años la violencia ha sido frecuente, constante, permanente, desde que el nefasto Fidel Herrera Beltrán, este corrupto exgobernador, llegó a Veracruz trayendo a ladrones como Eric Lagos, como Jorge Carballo, como Javier Duarte, ladrones como Tarek Abdalá, Edgar Espinoso, una serie de personajes delincuentes, amigos cibernautas. Eric Lagos, delincuentes, amigos cibernautas, que permitieron la llegada del crimen organizado a nuestro país. Hay documentos que señalan al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, que recibió dinero del crimen organizado. Nefasto este personaje, nefasto el Fidel Herrera, lo peor que nos llegó y lo peor que dejó, que fue Javier Duarte de Ochoa también. De verdad, ha sido lo más terrible que nos ha pasado. Veracruz es una enorme fosa clandestina, amigos cibernautas. Ya le dije, Alejandro Encinas dio cifras, dio datos que ubican al estado como el que tiene el mayor número de fosas. Se refirió a 76 fosas clandestinas. Dijo que a la fecha se han encontrado 337 cuerpos sin identificar en 222 fosas de todo el país, 81 sitios, ¿no? 222 fosas, 337 cuerpos sin identificar. En Veracruz, 76 fosas clandestinas, amigos cibernautas. Veracruz y otros 2 estados más concentran el mayor número de fosas, amigos cibernautas. El 70% lo concentran
3 estados, entre ellos Veracruz, con 76 fosas clandestinas. Es una barbaridad, amigos cibernautas. 2 de los peores gobernadores que tuvimos, ahí los tiene usted, Fidel Herrera y Javier Duarte. Durante estos 12 años se recrudeció la violencia en nuestro estado. Los secuestros, las extorsiones, las desapariciones. Ahí están, amigos. Tienen rostro, tienen apellido. Estos miserables de la política los conocemos. Uno está en la cárcel, el otro está disfrutando su fortuna en su casa. Pero estos personajes, amigos cibernautas, vinieron a enterrar al estado de Veracruz por su enorme ambición de dinero y su enorme ambición política. Es una barbaridad lo que vivimos en este estado, amigos cibernautas. Bueno, está así la cosa, amigos cibernautas. El grupo Solecito, colectivo Solecito aquí en Veracruz, enfocado a la búsqueda de personas desaparecidas aquí en el estado, dio a conocer a través de Lucía Díaz Henao que en una semana iniciarán los trabajos de exhumación de los cuerpos hallados en el predio del Guapote, municipio de Úrsulo Galván. Es otras fosas clandestinas. La señora Lucía aportó cifras que contrastan con los datos de Alejandro Encinas. Señaló que el 17 de abril se localizaron 60 fosas en dicho sitio en un primer momento. Dijo eran 36 puntos positivos. Posteriormente se confirmó que son 60. Este hallazgo, esta nueva fosa en el predio El Guapote, municipio de Úrsulo Galván, podría ser mayor que el de Colinas de Santa Fe en Veracruz, donde se ubicaron, de acuerdo con cifras extraoficiales, 125 fosas, 300 cuerpos y 14,000 restos óseos. Así, de ese tamaño se lo dejo. Pero ya sabe usted, no estamos diciendo que Alejandro Encinas esté dando malas cifras, pero estas señoras diariamente caminan el estado de Veracruz. Y ellas tienen otros datos, amigos cibernautas, ¿no? Para que usted quede enterado. Es una grave crisis de inseguridad que vivimos en Veracruz. Otra grave crisis que vivimos en el estado de Veracruz también, pero ya saliendo de este tema, es el tema del agua, amigos cibernautas. ¿Hay agua suficiente en Veracruz? Pues parece ser que no, amigos. En los últimos años se ha visto que no. La disponibilidad del recurso ha empezado a disminuir, incluso se han vivido situaciones de crisis porque la producción ya está limitada. Además, los conflictos sociales que se han suscitado en la sierra de Sotiapan, en donde por cierto allá tenemos la presa del Yuribia, que cada rato es tomada. En tiempos de lluvia se enturbia muchísimo el agua y baja el abasto a un 50%. Y en los tiempos de seca, como ahorita, los ríos se están secando. Entonces, sí tenemos una crisis de agua, amigos cibernautas, la verdad, ¿no? Bueno, estos conflictos sociales allá en la sierra de Sotiapan sobre los derechos de agua de esa cuenca han provocado que en varias ocasiones corten el suministro, afectando a miles de usuarios, tanto de Cozoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos. Estamos hablando de más de 500,000 habitantes de estos 3 municipios, amigos cibernautas. Y a pesar de que se han suscrito convenios, amigos cibernautas, para establecer nuevos estudios, para localizar nuevas fuentes de abastecimiento para los próximos 50 años, porque esta presa, la presa El Yuribia, cumplió su vida útil y cada vez da menos agua. Así que estamos atravesando una crisis también de agua. Veracruz tiene muy poca agua y bueno, la verdad es que esto tarde o temprano va a seguir afectando o va a seguir agudizándose, amigos cibernautas, la crisis del agua. No quise dejar pasar por alto este tema, donde en poco tiempo tendremos un gravísimo problema. Además, usted recordará que en la época de Joaquín Caballero y Javier Duarte de Ochoa se invirtieron 50 millones en la perforación de pozos profundos, según que se había invertido, ¿no? Para no depender tanto del Yuribia. Pues resulta que no. Resulta que esos 50 millones de pesos desaparecieron, amigos cibernautas. Grave, o sea, mucha ratería, mucha crisis en todos los sentidos aquí en el estado de Veracruz. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos cibernautas. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes una excelente tarde.
Nos vemos aquí el día de mañana. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.